Bueno, buenos días. Mi nombre es Arnulfo Rosales Quintero. El día de hoy le voy a platicar un poquito de termodinámica y de este tema de teoría de soluciones y en particular del modelo de actividad de Wilson. Entonces, bueno, aquí están mis datos por si quieren, quieren alguna información extra, pues aquí les puedo, responder. Bueno, entrando un poquito en este tema de teoría de soluciones. Su principal aplicación de todo esto es para la predicción del equilibrio de fases, ya sea vapor líquido, líquido líquido, vapor líquido líquido. Entonces, para poder modelar o modelar teóricamente este tipo de sistemas, equilibrio vapor líquido, se busca primero que hay tener un conocimiento claro de la estructura molecular de los líquidos. Nos referimos al ordenamiento y la orientación, ¿no? Dado que en el caso de los líquidos, digamos, son algo intermedio entre el gas y el sólido, porque pues no son totalmente un sólido porque su estructura no está completamente ordenada, y no son un gas porque la trayectoria libre media no es tan grande. Entonces, en los líquidos lo que es el ordenamiento y la orientación es importante, ¿no? Entonces, recordemos que un líquido, bueno, por definición los líquidos son incompresibles, ¿no? Pero, digamos, entre más estén empaquetados estos líquidos, ajá, pues mayor interacción voy a tener con los demás. No me refiero exactamente a la presión, me refiero, por ejemplo, a la concentración, ¿no? Entre mayor moléculas tengamos de una especie o de otra especie, pues más interacción vamos a tener. Y entonces digamos, estas interacciones van a ser más grandes. De hecho, tenemos la broma de que si mezclamos 50 mililitros de alcohol y 50 mililitros de agua, pues nos van a dar 100 mililitros, ¿no? Y eso en la práctica es un poquito diferente. Y eso es porque hay interacciones moleculares entre el agua y las moléculas de etanol, ¿no? Que hacen que este ordenamiento y esta ordenación sean diferentes, ¿no? Por otro lado, se deben representar cuantitativamente las naturalezas de las interacciones moleculares entre los diversos tipos de moléculas o incluso sobre ellas mismas, ¿no? Cuando nos referimos a la orientación, es por ejemplo estas dos moléculas que yo puse acá. Ahora podemos ver lo del agua con el etanol. Si nos damos cuenta, en esta orientación no habría mucha interacción molecular. Sin embargo, si yo lo roto un poco, el átomo del carboxilo, perdón, del hidroxilo, pues tendría cierta orientación hacia el del agua, ¿no? Y recordemos que el agua tiene un momento dipolar, dado que el oxígeno atrae más los electrones que los átomos de hidrógeno, ¿no? Entonces forma un momento dipolar neto, ¿no? Lo mismo sucede en el propanol, ¿no? Entonces, esta orientación pues va a ser particularmente importante, pues dado que no estamos manejando, digamos, canicas, ¿no? O sea, estamos manejando moléculas que sí tienen una orientación determinada y que pueden interaccionar, como decía el enunciado, con otras moléculas, así como consigo mismas, ¿no? Es decir, esta molécula pues podría interaccionar con esta de acá y entonces, digamos, en esta orientación sí podrían formarse puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces, esta orientación y empaquetamiento es particularmente importante para lo que es estos coeficientes de actividad. Desde luego que si tenemos, por ejemplo, compuestos aromáticos como la anilina, pues va a tener otro tipo de interacción, ¿no? También con las moléculas de agua o de propanol, ¿no? En el caso de que los mezclemos, ¿no? Entonces, eso va a alterar completamente su comportamiento, que si estuvieran de forma aislada. Por ejemplo, aquí pues la atracción sería poca, pero si la orientación está del lado del oxígeno, pues podríamos tener una atracción de puente de hidrógeno con las moléculas del grupo amonio, ¿verdad? Este tipo es curioso, digamos, porque este tipo de estructuras de empaquetamientos fueron, incluso estudiados por este científico que se llama Masaru Emoto, y él notó, como, digamos, como una curiosidad a todo esto que vamos a ver, que las moléculas, incluso las moléculas de agua, bajo ¿cómo se llama? Cierto tipo de música, formaban ciertas estructuras y ordenamiento microscópico, ¿no? Entonces, en este libro que es de Hayden Messengers in Water,
podemos ver que incluso bueno, como lo pone aquí la música y las emociones expresadas de alguna forma, pues pueden alterar este empaquetamiento molecular, ¿no? Entonces, bueno, digamos, si esto puede manipular, puede interaccionar con el empaquetamiento y con el comportamiento, pues claro que tener estructuras moleculares diferentes también nos va a tener esta interacción. Entonces, esta interacción, pues, se lleva a cabo ya sea por el empaquetamiento o la orientación molecular, ¿no? Entonces, partiendo de la idea de una solución ideal, entonces, cuando nosotros hablamos de gases ideales, pues nosotros hablamos de un gas que se comporta sin interacción molecular. Y entonces, a partir de ahí, lo que se hace, por ejemplo, se formula para un gas ideal, el comportamiento, por ejemplo, aquí asumiendo que fuera y sería la suma, las propiedades de mi sistema serían la suma de las propiedades del gas ideal más la entalpía, la propiedad residual, ¿no? Pues para una propiedad se define de esta forma, ¿no? La suma del gas ideal más la parte residual. Entonces, en el caso de soluciones, pues también tenemos algo que le llamemos solución ideal, ajá, que sería la propiedad, digo, sería igual a la suma de la solución ideal más la parte en exceso, ¿no? Aquí se denominan no residuales, pero partes en exceso, ¿no? Entonces, así como se formuló la energía libre de Gibbs para un gas ideal, podemos formular para una solución ideal, ajá, las energías libres de Gibbs. Entonces, en lugar de tener el gas ideal, tenía una solución ideal y en lugar de la fracción de gas, tendría la fracción de líquido. ¿Ok? Entonces, de este modo, yo ya empezaría a formular o definir las propiedades en exceso, ¿no? Que serían, digamos, la suma o la resta, en este caso, de la propiedad real menos la propiedad de una solución ideal. Esto lo pueden encontrar en el artículo de Smith, perdón, el libro de Introducción a la Termodinámica de Smith Van Ness, de la quinta edición. Entonces aquí solo lo estoy reseñando para efectos de darle sentido a todo lo que vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces, ya que tengo definido la propiedad en exceso para un sistema, que sería la propiedad, digamos, real menos la propiedad de la solución ideal, ¿no? Entonces, para obtener, obtener, esta es una relación fundamental de las propiedades en exceso, donde la energía libre de Gibbs en exceso sobre RT es igual a el volumen en exceso, perdón, la derivada total es igual a el volumen en exceso entre RT menos la entalpía sobre RT al cuadrado, más la suma de la energía de Gibbs individual de cada compuesto por el número, la derivada del número de moles, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el primer caso, pues, podemos ver que, como es para la presión, entonces la parcial de la energía libre de exceso sobre RT con la presión estaría dado por el volumen en exceso, ¿no? Para el caso de la entalpía, que es el segundo término, lo que estoy haciendo es despejar esta menos T, estaría este lado aquí abajo, ajá, ya sería menos T cuadrada, y entonces yo tendría ya una expresión para la entalpía en exceso con respecto a la energía libre de Gibbs, y lo mismo va a pasar para la derivada con respecto al número de moles de cada compuesto, ¿no? Donde sería N por la energía libre de Gibbs de cada compuesto. Entonces, esta última relación es la que me va a servir para poder seguir adelante y entonces en el caso de yo poder formular una expresión para la energía libre de Gibbs, poder obtener la energía libre del sistema de Gibbs, ¿no? Entonces, siguiendo esto de las energías libres molares, por ejemplo, nosotros sabemos que para un compuesto, una solución real, tendríamos que sería una función de la temperatura más RT por el logaritmo de la fugacidad, ¿ok? No voy a entrar en detalles, pero bueno, o sea, esto lo pueden checar en varios libros de termodinámica. Y para la solución ideal sería una función de la temperatura más RT, que es la constante de los gases ideales por la temperatura, por el logaritmo de la concentración por la fugacidad del compuesto.
Aquí en este caso es el compuesto en la mezcla. Esta fugacidad se refiere al compuesto en la mezcla. Y esta fugacidad sería la fugacidad individual sin estar, digamos, dentro del sistema, ¿no? Entonces, si yo resto estas dos ecuaciones, ajá, me quedaría, esta sería G menos G de la solución ideal igual a la entalpía en exceso, ¿no? Recordemos que esta sería la definición de una propiedad en exceso, ¿no? Que es esta, ¿no? Ujú. ¿Ok? Entonces, mejor lo voy a poner de otra forma. Y notamos que si yo hago la diferencia de estas dos cantidades, pues sería la energía libre de Gibbs en exceso, ¿no? Entonces sería menos el logaritmo de la fugacidad, perdón, el logaritmo de la fugacidad positivo, menos, perdón, menos, ajá, esta RT logaritmo de X por la fugacidad del compuesto individual, ¿no? Ujú. Por la composición, digamos, en la mezcla, ¿no? Este sería para la solución ideal y este sería para la fugacidad. Pues como tienen la mismo, están multiplicados por RT, lo puedo factorizar y por propiedades de logaritmos, esto puede pasar al denominador, ¿verdad? Ujú. ¿Ok? Entonces, este nuevo cociente que tengo, que es la fugacidad entre la fugacidad del compuesto puro, ajá, se denomina coeficiente de actividad para la iésima especie en la solución. Ujú. Entonces, esta es mi definición de un coeficiente de actividad. ¿Ok? Bien, entonces ahora por las propiedades estas residuales molares, entonces yo encuentro que esta G, este coeficiente de actividad, es el logaritmo de gamma i, que sería esta parte, ¿no? De G en exceso, ¿no? Ujú. Entonces, por ahora no voy a entrar mucho en demostraciones, pero tomando en cuenta esta parte, pues entonces ya puedo definir que esto es el logaritmo de gamma i, ¿ok? Ujú. Que es la ecuación que ya tenía. Y entonces, lo importante de esto es que ya tengo una funcionalidad de los coeficientes de actividad con respecto a la energía libre de Gibbs. Ujú. Entonces, bien, ya que tengo una funcionalidad con la energía libre de Gibbs, ajá, esto por la relación de aditividad, entonces la fracción molar del coeficiente, del logaritmo del coeficiente de actividad de un compuesto más el de otro, etcétera, sería la energía libre de Gibbs en exceso. Noten que aquí no tiene subíndice y aquí sí tiene, porque esta es la parte del iésimo compuesto y en el otro caso es la contribución de la energía libre en exceso de Gibbs a toda la solución, ¿no? Entonces, de este modo, pues yo ya puedo tener una funcionalidad de G de exceso que me dé una aproximación a las propiedades binarias y eso luego lo puedo extrapolar a las multicomponentes, ¿no? Ese es un primer reto que tienen estas ecuaciones, ¿no? Además, ya formulando mi energía libre de Gibbs en exceso en bases teóricas, pues ya podría empezar a hacerlo, tener mi coeficiente de actividad y ver qué tanto se ajusta a los datos experimentales. Ajá. Entonces, tenemos dos tipos actualmente de modelos, unos que son semiempíricos y otros que son métodos de contribución de grupos, ¿no? Para este coeficiente de actividad. Entonces, lo que vamos a ver nosotros es el modelo de Wilson, que es un modelo, digamos, semiempírico, porque está basado en como ese es el modelo es teórico, pero se tiene que hacer los ajustes con los datos experimentales. Entonces, bueno, aunque este modelo pues ya es muy viejo, digamos, ese ya tiene casi 60 años que se propuso, poco más de 60, digamos, el artículo original fue de 1964, ajá, que es equilibrio vapor líquido, una nueva expresión para la energía libre de exceso de mezclado. Entonces, lo vamos a revisar y posteriormente, bueno, lo haremos para otro tipo de coeficientes de actividad y predicción de equilibrio vapor líquido un poquito más complejos, ¿no? Cada vez. Entonces, ¿sale?
Entonces tenemos que este modelo de Wilson está basado en está basado en el modelo de composición local. Entonces dice, la idea central del concepto es que desde un punto de vista microscópico la mezcla no es homogénea y la composición no necesariamente es la misma que en otro punto. Entonces, localmente yo hago una predicción y pues luego lo trato de extender, aunque no necesariamente pues sería la misma en otro punto, pero me sirve de punto de partida para poder formular este tipo de modelo de equilibrio y luego modelo de actividad y luego poderlo extrapolar, ¿no? Ok, entonces estas composiciones son expresas en términos de la ley de distribución de Boltzmann. Entonces, esta ley dice que la distribución en cualquier sistema de las partículas tiene una energía que depende de la posición, ¿ok? Entonces, eso es importante porque, bueno, va a depender de la posición en donde esté. Ujú. Y entonces, pues nosotros tenemos que formularla a partir de esto que ya tenemos, ¿no? Entonces, me da un segundito. Sí, y entonces este es el modelo que está en la figura de composición local, es decir, yo tomo arbitrariamente una sección que es binaria y decir, bueno, ¿cuántas moléculas hay acá, no? Entonces, por ejemplo, en este caso que hay 9 moléculas, que es mi suma total de moléculas, entonces el número de moléculas alrededor de la molécula central, ajá, del tipo 1 serían 4 moléculas contando a sí misma, ¿no? Sería 4 entre 9, ¿no? Ujú. Y en el caso del tipo 2 que son las blancas, serían 5, ¿no? Sería una, dos, tres, cuatro, 5 moléculas que están alrededor de esa molécula. Esto, como lo podrán ver, pues es totalmente arbitrario, ¿no? Es decir, estoy tomando un círculo donde las que estén dentro de ese círculo, pues son las que están interactuando, ¿no? Entonces, el número total de moléculas, pues son 9 en este círculo que puse. El número de moléculas del tipo 1, es decir, de las grises, son 4, contando la que está en el centro. Y el número de moléculas del color blanco, que son del tipo 2, son 5. Entonces, con eso ya tendría yo, digamos, esta sería mi composición aproximada local en ese punto que estoy arbitrariamente escogiendo, ¿no? Ajá. Entonces, ahora sí, para pasarlo un poquito con más formalidad matemática, recordemos que cuando veamos probabilidad, era el número de casos favorables entre el número total de resultados, ¿no? Entonces, en este caso sería el número de moléculas del tipo 2 alrededor de la molécula del tipo 1 entre el número total de moléculas alrededor de 1, ¿no? Que fue lo que hice previamente, ¿no? Pero ahora sí, tomando esta ecuación, que es la que nos representa la distribución de Boltzmann, digamos, es una exponencial elevado a una energía de activación sobre una constante, ¿no? Entonces, el número total de moléculas, pues las probabilidades aquí están, ¿no? Es el exponencial de menos una energía que está entre esas dos moléculas de una especie con respecto de la otra, entre las de la misma especie, ¿no? Sería más correcto, mejor lo ponemos así. Ujú. ¿Ok? Y entonces, en el otro caso, por ejemplo, serían las de esa especie, que sería la composición, sería el número de moléculas que hay, por una probabilidad o con una energía, digamos, como es muy similar a la energía de Boltzmann, que les mostré, a la ecuación de Boltzmann, y las moléculas del tipo 2 y aquí serían las moléculas del tipo, digamos, aquí serían del tipo 1, serían del tipo 2, y aquí serían del 2 consigo mismas, ¿no? Ujú. Entonces, ya formulada esta, también hay algo que se llama fracción de volúmenes locales, ¿no? Entonces, esta fracción sería el volumen total de la suma de todas las moléculas en la parte del denominador, y en el numerador tendríamos cada una la contribución del volumen de cada molécula en la mezcla, ¿no? A ver si se ve otra vez. Es decir, la parte de arriba es la contribución del volumen de cada molécula en la mezcla, y la parte inferior sería la suma de la contribución de cada volumen en la mezcla, ¿no?
Cuando ponemos L nos referimos al líquido, ¿no? Bien, entonces, haciendo un poquito ya de pues de álgebra, llegamos a esta ecuación, ¿no? Que es x11 por BL, x11 por BL más x21 por BL, ¿no? Ajá. Y esto lo puedo, digamos, simplificar o poner de esa forma, ¿no? Es decir, si yo divido toda esta ecuación, vamos a ver. Sí, esta Z1 es esta Z es la que yo tengo acá. Y las fracciones molares, pues son las que aparecen de este lado, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es ya sustituyendo, ¿no? Aquí me quedaría 1. Entre de esta forma. Y aquí la división de esta forma, ¿ok? Ajá. Pues quedamos, pues esto sería 1, ¿sí? Y x21 entre x11, pues la tenemos acá, es lo que ya teníamos previamente. Es esta. Ajá. Y entonces, si la pongo aquí, sería así, de esta forma. Bueno, era la otra, ¿no? Ujú. Era esta. Y entonces, pues ya puedo tener mi expresión de esa forma, como ustedes lo ven, ¿no? Ujú. Bueno, era al revés, ¿no? ¿Sí? Solamente dividiendo entre los volúmenes, ¿no? Sí, tomando en cuenta esta última ecuación que puse, ¿no? Ujú. Esta z, y hice la expansión para z igual a 1, ¿no? Para j igual a 1, perdón, ¿no? Entonces, simplificando un poco, lo que podemos hacer es, digamos, poner de esta ecuación, ponerla en esta forma, ¿no? Z1 igual a x1 sobre x1 más x2, ajá, por una lambda 2 en este caso, que sería precisamente este término que está en la parte inferior, ¿no? Ujú. O sea, x2 se quedaría acá. X1, pues si lo arreglo, me quedaría de esta forma, ¿no? X1 y X1, ¿no? Y toda esta parte, pues la estoy nombrando lambda 1, 2. ¿Sí lo ven? Más X2, ¿no? Ujú. Y entonces ya se me simplifica de esta forma estos volumen o contribución de los volúmenes, ¿no? Entonces, partiendo ya de la energía libre de Gibbs, que sería la parte real, que sería X, por el logaritmo de la fracción de los volúmenes ocupados, menos la parte de la solución ideal, que sería X por el logaritmo de X1. Ajá. Entonces, lo que puedo hacer es hacer la expansión en serie, ¿no? Ujú. Bueno, lo primero que podemos ver es que al ser un logaritmo, yo lo puedo pasar en el denominador, ¿no? Que sería esta parte. Pues lo primero es que hago el arreglo al numerador, ¿no? Al denominador. Ujú. Y entonces ya puedo hacer mi expansión y me queda x1 por el logaritmo de z1 entre x y z2 entre x2, ¿no? Ajá. Entonces, z1 sobre x, tomando en cuenta la última ecuación que tomé, ujú, es esta. Ujú. ¿Ok? Pues quedaría como, por ejemplo, para el primer caso, de esta forma, ¿no? Y entonces, x1 con x1 se eliminaría, me queda 1 entre toda esta función, bueno, sería acá, perdón. Ujú. Y esto, pues, lo puedo pasar a la parte superior como el logaritmo negativo, ¿no? Ujú. Pues me queda menos
y esto ya lo puedo subir por propiedades de logaritmos, ¿no? ¿Ok? Entonces ya tengo una aproximación para mi energía libre de Gibbs en exceso. Ujú. Entonces, esto fue obtenido a partir de las ecuaciones anteriores y ya tengo mi formulación para mi modelo de Wilson, para mi ecuación de energía libre de Gibbs en exceso, ¿no? Entonces, lo que faltaría sería obtener estos A1 y A2, a 21, A12 y A21, y tener los volúmenes molares de cada compuesto, ¿no? O esto ya se reduce a una lambda 1,2 y una lambda 2,1, ¿no? Entonces, tendría yo que hacer el ajuste, obviamente, para encontrar esos valores, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, eso se ha dedicado mucho tiempo a los científicos, entonces yo solo voy a seguir sus recomendaciones, ¿no? Entonces, ya para el coeficiente de actividad, pues nosotros sabemos que es la derivada, ¿no? Ujú. Entonces, del coeficiente de actividad que obtuvimos, lo voy a poner aquí abajo, está G en exceso. Entonces, no lo voy a hacer en este momento, pero, entonces, esta expresión se tiene que derivar con respecto al número de moles, ¿no? Ujú. Aquí no lo voy a hacer porque hay que poner, por ejemplo, aquí sería N1, por ejemplo. Aquí sería N2, aquí sería otra vez N, ajá, que es el número de moles, N y N, ¿no? Y en este caso, pues sería con respecto de N1. Y así obtengo la expresión que tengo aquí en amarillo, ¿no? Ujú. Una vez que yo haga la derivada, pues obtendré la ecuación que está en amarillo. Lo haremos después para otros sistemas, para que ustedes vean que sí es lo mismo, ¿no? Pues tengo para mi coeficiente de actividad del compuesto 1, del compuesto 2, y también esta es una expresión de la energía libre en exceso. Recuerden que es el logaritmo de gamma i, ¿no? Entonces, esta es la relación de aditividad. Pues no lo voy a hacer en este momento, pero recuerden que eso sería nuestra, este, ¿cómo se llama? Nuestra relación de aditividad. Entonces, bueno, o sea, ya lo que queda es ver un ejemplo de cómo se aplica, ¿no? Entonces lo vamos a aplicar para el sistema 2-propanol con agua, donde tenemos los coeficientes de actividad. Vamos a ver, es lambda. Ahí está. Entonces tenemos que ahí es lambda 1, 2, y aquí abajo es lambda, perdón, lambda 2, 1, y aquí es lambda 1, 2, ¿no? Entonces tenemos el sistema propanol con agua, una atmósfera a 353 Kelvin, y nos dan los valores de las constantes de Wilson y los volúmenes molares, ¿no? Pues vamos a graficar con respecto a la composición, ¿no? Entonces, primero les voy a poner, por ejemplo, poner un ejemplo de que X1, que es el que viene, ujú, sea igual a 0,1, 0,25, por ejemplo, ¿no? Y X2 entonces sería 0,75, ¿no? Los vamos a poner acá, por ejemplo, 0,25, 0,75, 0,75, 0,25, 0,75, y aquí sería 0,75 y 0,25, ¿no? Ajá. Y me faltaría calcular esas lambdas, mayúsculas, entonces lo vamos a hacer con estas ecuaciones, ¿no? Entonces tengo B1 que es 76,92 entre B2 que es 18,07 por el exponencial 2,1, ¿verdad? Que en este caso es 1328, ¿no? Entre RT.
Y lo vamos a hacer para la otra dos, ¿no? Entonces aquí sería al revés. Sería B2 sería 18,07 entre 76,92 por el exponencial de 437,98, ¿no? Ok, entonces vamos a ver. Sobre 18,07 por el exponencial de menos 1328 sobre 1,987. Déjenme ver el valor de R que usé. Ajá. Es 1,987, ¿no? Por 353,15, ¿no? Y me da 0,06, ¿no? Vamos a ver. 76,92, 18,07. Es 1,238, ¿verdad? Y este es 0,0729. Ujú. Vamos a ver para el segundo caso. Es 18,07. Como no, como ambos son volúmenes molares, pues las unidades me salen a dimensional por el exponencial de 437,90. Entonces me sale 1,258, ¿no? Punto 1,258. ¿Ok? Pues así es como se calculan estas lambdas, ¿no? Entonces, lambda 1, 2 sería el que acabo de calcular, ¿no? Pues lo voy a sustituir aquí. Ujú, pues el primero también que está aquí. Y aquí abajo, ¿no? Y el otro lo sustituiré en la otra parte de la ecuación, ¿no? Es este de acá. No, es este. ¿Ok? Y vamos a ver cómo nos sale. Sí, recuerden que esto es para x igual a 0,25. Ujú. Entonces vamos a ver cómo se puede. Sería menos el logaritmo natural de 0,25 más 0,75 por 0,1258, paréntesis, más 0,75 por 0,1258 entre 0,25 más 0,75 por 0,1258 menos 0,729 entre 0,75 más 0,25 por 0,720. Ujú. Y este es el valor que me sale, ¿no? Vamos a ver.
0.753. Ujú. Este es el valor del logaritmo natural, ¿no? Entonces ya el valor de sería el exponencial. Ujú. Entonces, el exponencial sería, y es 2.2, ¿no? Ujú. Y es así como se calcula para el primer compuesto, el coeficiente de actividad, ¿no? Que es el exponencial, vamos a ver, el exponencial de 0.7536. Ujú. Y también es adimensional. Entonces, este es para el primer caso. Para el caso del logaritmo de gamma 2, pues ya ustedes lo podrán calcular, ¿no? Que es de la misma forma, ¿no? Entonces, para poder hacer la gráfica, bueno, vamos a partir de lo que ya tenemos acá, ¿no? Ujú. Ok, entonces vamos a ponerlo acá. Y sería el logaritmo natural. Bueno, lo voy a poner esta ecuación. Ajá. Entonces, de x1, bueno, la voy a dejar por ahora x1 y x2. Ahorita van a ver por qué. Por 0.1258, ¿no? 0.1258. Ajá. Entonces, esta ecuación es la que yo voy a graficar. Y 0.729. 0.729. Entonces, esta es la ecuación que yo voy a usar para graficar, así como la energía libre en exceso de Gibbs, ¿no? Sobre la composición, ¿ok? Entonces, para la energía libre de Gibbs, tengo que aquí es 0.1258. Ujú. Y 0.729, ¿no? En esta parte. 0.729. Entonces voy a graficar estas dos ecuaciones, ¿ok? Pues para eso voy a usar Excel. Vamos a ver. Entonces, bueno, ya lo había yo calculado. Vamos a ver. Es sí. Bueno, ya tengo el valor de A, que era 439, el valor del volumen molar, el valor de O21. Y aquí lo que hice fue, pues, directamente poner la ecuación, ¿no? Ujú. Entonces, el valor les decía, bueno, de A21 ya lo tengo, que es 1258, punto 1258. Y entonces, bueno, lo voy a hacer para de acá. Bueno, ya nada más aquí lo voy a expandir. Y también. Ajá, y me va a dar la gráfica, ¿no? Entonces así es como se ve la gráfica para el isopropanol. Ujú. El 2-isopropanol, el 2-propanol, perdón, con el agua, ¿no? Ujú. ¿Ok? Entonces tenemos ya nosotros la G en exceso sobre las fracciones molares. Eso fue lo que me puse ahí. Ujú. Y abajo tenemos los coeficientes de actividad, ¿no? Ujú. Bueno, ok. Bueno, esto, bueno, también se puede hacer, bueno, lo hice también para el caso del etanol y el agua, donde también ya nos daban
los valores. Ujú. Y también tiene esta funcionalidad, ¿no? Entonces ahí les voy a dejar en otra diapositiva, esta gráfica, ¿no? Entonces, esta segunda, les digo, es en particular para el agua y el etanol, ¿no? Ujú. A ver si un segundo. Sí, este es etanol con agua, ¿no? Con el modelo de Wilson, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, también tengo los parámetros A1 y A2, que se ponen en los exponenciales. Luego tengo el volumen molar del etanol y el volumen molar del agua. Ujú. Y ya lo único que hice fue muy similar al anterior, ¿no? Entonces, en este caso el gráfico, digamos, salió hacia arriba y en este caso salió hacia abajo, ¿no? Ujú. Entonces sería de esta forma, ¿no? Sería logaritmo de 2, logaritmo de 1, logaritmo de 2 y G sobre RT, ¿no? ¿Ok? También esto ya lo podemos extender a multicomponente, asumiendo que las interacciones son binarias y entonces tendría yo la energía de un exceso y tendría una ligera modificación, aunque sea sale el mismo valor para la ecuación del modelo de actividad. También la regla de aditividad se debe de cumplir para todos los compuestos. También puedo calcular mi derivada con respecto a la fracción molar, que es particularmente útil para sistemas multicomponentes y algoritmos de equilibrio por líquido. Ujú. También puedo hacer la derivada con respecto a la temperatura, la derivada de la energía en exceso de Gibbs, y tener también una expresión para la entalpía y la entropía en exceso en función multicomponente, ¿no? Que sería una discusión que haré después, ¿no? Entonces, este caso particular es para sistemas binarios, ¿no? Entonces, bueno, ahí están las gráficas. Muchas gracias por su tiempo. Llegaron hasta acá. Hasta luego.